Estamos con Rubén Fagundo, párroco de la Iglesia Matriz de San Pedro Apóstol y arcipreste del Arciprestazgo de Güímar. Rubén, en estos 15 años de la representación de la Pasión, la obra ha evolucionado. ¿Qué te parece el cómo ha evolucionado y lo que representa en Güímar esta obra? Yo creo que ya la obra es algo clásico en la Semana Santa guimarera. Y llegar a ser algo clásico significa que tiene hondura y que tiene arraigo en el corazón del guimarero y de nuestro municipio. Y sin duda ninguna ha ido evolucionando. Los medios técnicos, también la mentalidad de las nuevas directoras jóvenes han ido introduciendo riqueza a lo largo de la representación de la Pasión, que permanece fiel en su guión, porque es fiel al Evangelio, pero a través de la nueva tecnología de participación de niños, con ballet, a través de la música, a través de las luces, de los decorados, se ha ido enriqueciendo gracias a la creatividad que el guimarero, no solo de ahora, sino de muchos siglos, desde hace 400 años, el guimarero es una persona creativa, participativa con su pueblo, y que esto se ha ido heredando en la gente guimarera, y fieles a esa herencia surge la Pasión hace 15 años, que como les comento, pues ya forma parte de nuestro programa de Semana Santa como algo clásico y una cita ineludible para todos los vecinos y convecinos de los que nos visitan y de los que vienen. Rubén, hay niños desde los 3, 4 años, personas ya mayores de 60, desde luego que es una obra del pueblo, ¿no? De todos los barrios de Güímar. ¿Qué impresión te llevaste cuando llegaste a Güímar y viste ya pues esta función y la ilusión con la que lo hacían? Mi impresión fue de asombro. Yo mi primer año en Güímar lo viví en el asombro de cómo el guimarero es capaz de vivir sus tradiciones más ancestrales como la más moderna con una pasión. Precisamente el guimarero llama la pasión, después le pone de Güímar, que es la pasión de Jesucristo, pero que hace referencia a aquello que me dejaba asombrado y me sigue dejando asombrado de la participación de todo un pueblo que es capaz de ponerse en pie en cualquier momento. Permítanme citarle de hace unos meses la coronación canónica, que puso en pie a todo un pueblo y que fue capaz de transmitir una pasión a todas las personas que nos visitaron. Mi impresión, asombro. Muchas gracias, Rubén, buenas noches y mucha suerte en la representación. Gracias.